Le voy a pedir al Señor su palabra para esta reflexión sobre la reconciliación, el sacramento de la confesión. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, y es en el capítulo 16, desde el versículo 16. Dice: la plenitud de gozo. Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Dentro de un poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Y qué? Voy al Padre. ¿Qué es eso? Y decían: ¿qué es esto que dice? Dentro de un poco. No sabemos a qué se refiere. Jesús conoció que se lo querían preguntar y les dijo: intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho. Dentro de un poco no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque ha llegado su hora, pero una vez que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver y se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si le pedís al Padre algo en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he dicho todo esto con comparaciones. Llega la hora en que ya no hablaré con comparaciones, sino que claramente os anunciaré las cosas acerca del Padre. Ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, ya que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Palabra de Dios. Para nosotros el sacramento de la confesión es prácticamente como segunda naturaleza, lo conocemos. Muchísimos de nosotros aquí seguramente somos católicos de cuna, que llaman. Otros habrán entrado a la fe más adelante, pero de todas maneras, al ser católico, una de las compenetraciones más inminentes de nuestra fe, en la cual nos reconocemos como tal, es ese sacramento de la confesión, del cual el mundo se burla y ridiculiza, porque les parece absurdo que uno tenga que utilizar al intermediario para llegar a Dios. Esto es la burla de los protestantes, de las sectas, del hombre del mundo. No entienden eso. Pero nosotros no comprometemos la fe con charlatanerías, ni con filosofías, ni con ideologías, ni con otros conceptos religiosos cristianos, ni con la visión que tiene la gente de Dios, sino que nosotros estamos en obediencia a un sacramento que instituyó Jesucristo, que es nuestro Señor y es Dios, y así lo reconocemos. Si Dios mismo en persona se ha presentado entre nosotros y ha instituido este sacramento, es porque es orden divina y tiene un orden perfecto, y así lo reconocemos. Por eso el primer paso que damos nosotros a la desobediencia como católicos es enfriar el sacramento de la confesión. ¿Y por qué es eso? Porque como nosotros somos instrumentos eucarísticos, para que nosotros podamos mantener este instrumento en orden, que es el templo de Dios donde Él habitará en forma extraordinaria a través de la Eucaristía, tenemos que mantener constantemente el corazón blando, un corazón contrito, arrepentido, humillado. Y para mantener ese corazón blando debemos acudir a lo que Cristo nos heredó para poder ablandar lo que es el sacramento de la confesión, por intermedio de una persona humana que también es pecadora como nosotros, que es el sacerdote. Esta es la prueba más grande de nuestra fe con relación a la soberbia y el orgullo humano que nos acompaña por la caída del pecado original que nos hizo imperfectos en el amor. Y por esta razón, cuando Jesús resucitó,
y se le apareció a los apóstoles que estaban reunidos en el cuarto de arriba donde él celebró la última cena, y allá mismo los envió a que oraran, y se formó ese cenáculo entre los apóstoles y las mujeres santas de Jerusalén, incluyendo la Virgen María. Y cuando Jesús se les apareció en ese cuarto, después de resucitar, les instituyó este sacramento diciéndoles: los envío como ovejas en medio de lobos. A quienes le perdonéis los pecados les quedan retenidos, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. A quienes se los perdonen les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les dio poder a los apóstoles para perdonar o no perdonar. A un intermediario, a un hombre, que es el sacerdote, equivalente al sacerdote hoy. ¿Por qué razón hace Jesús esto? Pongámonos a pensar. Según los protestantes, nosotros no necesitamos ese sacramento, pero ellos claman de que ellos hacen todo de acuerdo a la palabra de Dios. Con eso solo se dan cuenta ustedes de las mentiras que están predicando, porque si predicaran la verdad y se estuvieran regidos por el Evangelio como está escrito, ¿por qué razón ignoran un sacramento que instituyó el mismo Jesús? Miren que nosotros, por naturaleza caída del pecado original, nos llenamos de orgullo con el pecado. El pecado nos hace orgullosos. ¿Por qué? Porque el pecado es el diablo, Satanás, y Satanás es el trono del orgullo. Por esta razón, nosotros vamos a entender que si yo no estoy constantemente humillándome al bajar las armas de mi orgullo al suelo y confesar mis pecados a otro pecador que es el sacerdote, mi corazón jamás podrá ablandarse. Cada día estaré más rígido, más pretencioso y orgulloso, porque aquel que no puede pedir perdón, tampoco es capaz de perdonar. No pierde el don de perdonar. Si usted no se arrepiente y pide perdón, ¿cómo va a perdonar? No puede, no sabe, no tiene ese don. Su corazón está endurecido. Entonces, hoy, nosotros que estamos viviendo la Cuaresma y que estamos reunidos en una reflexión espiritual para concientizarnos más de nuestra fe, vamos a descansar toda esta reflexión que tenemos acá en ese sacramento, porque precisamente el reflexionar es reconciliarse, y reconciliarse es confesarse, y confesarse es reconocer el pecado que hay en nosotros, y reconocer el pecado que hay en nosotros es implorarle a Dios que nos dé dolor de ese pecado, para que ese pecado se convierta en cruz al morir a Él. Y esto es lo importante de este sacramento. Si hay algo que lo lleve a usted directamente a crucificarse con el Señor, es el arrepentimiento. Eso es, el diablo odia el arrepentimiento. El diablo odia este sacramento. Cuando el Señor se me apareció a mí y yo tuve la experiencia mística con Él durante el secuestro en Colombia, estaba en una cueva, amarrado, encapuchado, sentenciado a muerte, 33 años en pecado mortal, sin tener absolutamente nada de Dios en mi corazón, y el Señor se me apareció. Dentro del juicio que yo viví con Él esa noche, que duró toda una noche entera, en el juicio que yo tuve con Él, Él me mostró cómo el diablo me había robado la Iglesia Católica a los 14 años, porque me robó primero el sacramento de la confesión. Y con eso me endureció el corazón, me llené de orgullo y luego me robó la iglesia entera. Y así lo hizo. Por eso este sacramento es vital en nuestra vida, por algo muy sencillo. El Señor me ha enseñado que cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Un ángel caído es un ángel caído. Es un ángel que cayó del cielo, fue arrojado del cielo. Lo único que Dios les quitó a los ángeles fue la gracia sobrenatural, que es la gracia de poderlo ver a Él permanentemente y de estar con Él en la gloria. Por lo demás son ángeles que tienen todo ese conocimiento. Están deformes por la desobediencia del pecado, y por eso cuando se manifiestan casi siempre en formas de bestia. Aunque cuando actúan en medio de nosotros, actúan como seductores, y por lo tanto no nos van a asustar con formas bestiales, sino que se manifiestan a través de formas seductoras y utilizan al ser humano para eso.
Nosotros debemos entender que esos espíritus tienen como única meta el asegurarse de que cuando muramos estemos parados en el territorio de ellos, de la oscuridad, porque tan solo hay dos territorios, el territorio de Dios y el territorio de las tinieblas, del diablo. No hay nada en la mitad. Ahorita no podemos ver esos dos territorios porque somos ciegos al mundo espiritual. Pero en el momento en que morimos, quedamos al descubierto porque estamos en la plenitud del mundo espiritual y quedaremos parados en el territorio por donde caminábamos. Por eso es que yo, cuando le hablo a la gente que anda por ahí viviendo mal, les digo, miren, el estar en la iglesia no nos hace buenos. Si usted no está en gracia con Dios y usted no está reconciliado, confesado, arrepentido, si usted se muere, aunque se muera dentro de la iglesia, usted no queda parado en el territorio de Dios. Usted queda parado en el territorio del pecado en que estaba, porque usted es un prisionero, un prisionero. Miren que en una oportunidad estaba yo en una iglesia en una ciudad de Colombia que se llama Medellín. Esta ciudad es muy peculiar porque ustedes han visto que en la gran mayoría de las iglesias católicas en el mundo entero, la mayoría son mujeres. Sí, es muy común eso. Uno cuenta cabezas, cuente aquí nomás en este momento, y son mayoría mujeres. Y así es. Yo siempre digo, ¿dónde se quedaron los hombres? Pero en esa ciudad particularmente hay mayoría de hombres en la iglesia, cosa que es tan rara. ¿Cómo sería que yo le conté esto a un cardenal en Roma una vez? Y él me dijo, yo quiero la prueba de eso. Y hice una filmación para eso, y a través de una monja amiga mía italiana se la mandé. Y él quedó aterrado de que era verdad, que eso existía. Pero lo que sucedió ese día en esa iglesia es que yo llevaba más o menos unos 2 años de misionero, tal vez un poco menos. Y estaba en esa iglesia que se llama La Candelaria. Es una iglesia donde hay misas cada hora y es una iglesia llena de gente todo el día, desde muy temprano en la mañana hasta por la noche, no sé a qué horas. Y hay confesiones todo el día. Es extraordinario. Yo estaba ahí en una misa, estaba muy llena esa misa, yo estaba casi que en el atrio. Y de pronto, estando así en un momento de la Eucaristía, que no me acuerdo exactamente cuál era, sentí unos ruidos, unas cosas que eran muy familiares para mí de mi experiencia del infierno. Así era. Porque cuando yo tuve la experiencia del infierno, reconocí una cantidad de cosas que se me quedaron y a veces me las recuerdan algunos estados de la vida temporal en personas o en situaciones por donde yo estoy. Y cuando yo estaba con los ojos cerrados y sentí todo un ambiente como infernal, pero estaba en la iglesia. Entonces yo dije, ¿qué será? Seguramente pensé que era como una memoria de lo que me pasó años atrás, porque esto había sucedido en el 97, estaba muy adelante ya de ese año, varios años adelante. Cuando miro, entraba una señora que estaba caminando así, iba buscando lugar. Resulta que esa señora, yo pude ver perfectamente que estaba totalmente atada a un demonio. Y el demonio entró con ella a la iglesia, ella estaba con él. Y además que ese demonio tenía una serie de espíritus que estaban alineados con él. Y donde esa señora se sentó, se llenó como de un humo. Había como un humo alrededor de ella y ese humo corría desde la banca donde estaba hasta la puerta así por donde entró. Por todo el lado donde entró pasaba como ese humo hasta donde estaba sentada. Y yo no entendía bien, yo dije, ¿cómo puede entrar el diablo a la iglesia? ¿Cómo pueden entrar estos espíritus a la iglesia? Si este es el templo del Señor. Y entonces el Señor me mostró una imagen que era un prisionero que está siendo transportado de la cárcel a otro lugar y lo llevan en un avión y está con esposas, pues esposada al carcelero, al guardián que lo lleva, y va entre gente que está libre. La gente en el avión no son prisioneros, están libres y este es el único preso. Él está preso a pesar de estar afuera, pero está prisionero porque lo llevan para otro lugar, lo llevan para la cárcel y está atado al guardián que lo lleva, atado a unas esposas. Pues eso fue la imagen que yo recibí del Señor y me mostró cómo la gente que vive en pecado mortal son prisioneros, están encadenados y cuando vienen a la iglesia vienen con sus guardianes y los guardianes las acompañan a todas partes.
y el día que mueren quedan parados en el territorio del pecado, ahí quedan parados. Entonces, eso para mí fue una experiencia muy difícil. La señora cuando salió, que venía así por el frente mío, como yo había vivido tanto la experiencia de ella, cuando ella pasó, la señora me miró con un odio que ustedes no se lo pueden soñar de lo horrible que fue eso. Un odio increíble me miró, sin conocerme, solamente que el espíritu del mal que la acompañaba me estaba mirando a través de ella y me odiaba completamente. Y yo estuve orando por ella durante toda esa misa, el resto de la misa, y después de eso seguí orando por ella. Dios quiera que se haya liberado. No sé en qué pecado se encontraría, pero les cuento una cosa: no hay diferencia entre ningún pecado mortal. Es pecado mortal mentir con plena intención, pleno conocimiento y actuar en esa mentira. Es pecado mortal robar, y robar haciéndole daño a los demás es pecado mortal. Es pecado mortal un acto de impureza sexual consciente y calculado todo. Es pecado mortal un acto de envidia, que está uno consciente de que uno no debe desearle el mal a nadie, ni querer que el otro no alcance el triunfo que está alcanzando o las ventajas de la vida que está recibiendo. Es pecado mortal desear las cosas del prójimo y desearlas con pasión. Todo esto es pecado mortal, y cada uno de esos pecados, usar el nombre de Dios en vano para tomar ventajas naturales, no honrar a Dios en su día, que es el domingo, no honrarlo a Él, es pecado mortal. Todo esto tiene demonio y quedamos atados a Él, completamente atados a Él. Y si nos morimos, quedamos parados en el territorio del mal, no en la luz. Por eso, el sacramento de la confesión es el regalo más extraordinario que Dios nos haya podido dejar. No hay nada igual. Jesús le dio a Pedro las llaves del cielo. Pedro representa en ese momento, en esa entrega, representa a la iglesia entera. Le entregó las llaves y le dio poder para atar y desatar. Y todo lo que Él desata o ata en la tierra queda atado o desatado en el cielo. Y entonces, si yo estoy en pecado mortal, como yo viví 33 años en pecado mortal, si yo estoy en pecado mortal y llego a la iglesia a confesarme, pues lo primero que el diablo va a hacer conmigo es tratar de que no venga. Segundo, si logro venir, tratar de que se me olvide todo. Y si logro confesar, tratar de guardar algunos pecados por vergüenza al sacerdote, por respeto humano, y después me hace llegar a comulgar con todas las cosas que ya sabía, que no quise confesar por temor, y entonces acabé de dañar todavía más las cosas, porque eso es toda la batalla espiritual en que me encuentro para poder reconciliarme con Dios. Pero si yo logro hacer una confesión sincera, profunda, arrepentido, y lo hago verdaderamente queriendo entrar en una amistad sincera con Dios, en ese momento quedo desencadenado del mal. El demonio tiene que irse, porque la iglesia se lo ordena, y él solo le obedece a la iglesia, nada más, a nadie más le obedece. No hay posibilidad alguna de que un demonio le obedezca a alguien que no sea la iglesia. No le obedece, porque nadie tiene esa autoridad. O sea que mis pecados solo serán perdonados por el sacramento de la reconciliación. Y usted se preguntará, ¿y entonces qué pasa con todo el resto de la humanidad que no tiene ese sacramento? Pues es que el Señor nos juzgará en lo que nos ha dado. Si usted es un católico y cambió su iglesia por una iglesia que no tiene sacramentos, como la iglesia protestante o un culto o cualquier ciencia humana, usted está en graves problemas, porque se muere en pecado mortal y ninguno de sus pecados han sido perdonados, por mucho que nosotros cultos le digan lo que le digan, porque usted nació católico y Dios lo llamó para vivir una vida católica. Pero si usted nació budista, hinduista, musulmán, judío, quién sabe qué, evangélico, pentecostal, por allá, y se muere, si usted nació así, el Señor no lo va a llamar a usted en eso, lo va a juzgar en sus obras, en eso lo va a juzgar, porque al final, ante el tribunal del Señor, todos seremos juzgados en el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Entonces, en el momento que el sacerdote levanta la mano y en el nombre de la iglesia nos absuelve,
quedamos desencadenados de Satanás en ese momento. El alma queda herida por el pecado. Por eso es que debemos reparar nuestro pecado. El sacerdote primero impone una penitencia que debe ser cumplida, es muy importante cumplirla, y luego nosotros tenemos que hacer una enmienda de no cometer ese pecado otra vez y convertirnos en un apóstol de la virtud que dañamos al cometer ese pecado y hacer el esfuerzo de vivir así. Si uno cae de nuevo en esa debilidad, tiene que correr con todo lo que tiene a confesarse de nuevo antes de que el demonio traiga más espíritus para matarlo a uno más fuerte y así no sea capaz de volverse a confesar. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros caemos de nuevo. Vienen más demonios de los que habían antes. Porque el diablo ya sabe que usted se le escapó una vez, trata de atarlo más duro la segunda vez. Y en este sentido de la confesión debemos tener algo muy claro. Nosotros estamos luchando con fuerzas invisibles y estamos luchando contra demonios. Y si nosotros estuvimos en pecado y con negocios con el diablo, no nos vamos a salir del diablo así nomás. Ustedes se dan cuenta, la gente que se mete en la mafia, los mafiosos al que trate de salirse de ellos los matan. Lo mismo pasa con los masones. La masonería, el que se consagra a la masonería y trata de salirse, lo asesinan. Porque esos son pactos que hacen de secretos que tienen. Y son secretos que ponen en peligro toda una cantidad de gente poderosa que está metida en el gobierno, en la política, en la ley, en la policía, en muchas cosas. Y si una persona los traiciona, lo tienen que matar. Y lo mismo pasa con las mafias de narcotraficantes, de terroristas, de toda clase de organizaciones criminales. Hacen lo mismo. Pues todo eso que les acabo de mencionar son pequeños brazos del demonio. El demonio inventó todo eso. Las mafias, los masones, todo eso viene del diablo. Eso es tan solo una pequeña muestra de cómo actúa Satanás. Si yo tuve negocios con el diablo y pretendo que me le voy a salir así nomás, pues me equivoqué. Porque yo me metí con una pandilla de ángeles, no con una pandilla de ignorantes por allá. Pandillas de ángeles, y con esos ángeles no puedo salirme así nomás. Para yo mantenerme libre de las consecuencias de haber tenido esa amistad con el mal, tengo que vivir una conversión radical, que yo tenga que verdaderamente renunciar al pecado en que estoy cayendo, que desde el fondo de mi alma lo deteste, y aunque caiga muchas veces más, cada que caiga, caigo odiándolo el pecado, detestándolo, y en esa forma no tengo una relación afectiva con ese pecado. Este es el trabajo de todos nosotros. Ninguno de nosotros está libre de esto. Esta es nuestra batalla espiritual. Aquí no puede levantar una persona la mano y decir que no tiene un pecado contra el cual está luchando. Todos nosotros tenemos debilidades que nos dominan y que tenemos que luchar contra ellos. Por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, porque nos conoce y sabe que lo necesitamos. Y eso es lo más importante para nosotros, reconocer que somos pecadores. Y entonces la confesión, podríamos decir que es prácticamente como un exorcismo, es como una liberación. Y una cosa muy importante para descubrir en esto es el instrumento humano. Cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Y cuando todos regresaron a Jesús, estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús. Judas Iscariote había podido liberar posesos, sanar enfermos, había podido hasta resucitar muertos, que fue lo que hicieron todos los demás también. Y era un traidor. ¿Y por qué razón suceden estas cosas? Porque es que Dios siempre es fiel, aunque el instrumento sea infiel. Por eso cuando usted se vaya a confesar con un sacerdote, no se preocupe de pensar si ese sacerdote está en paz con Dios o no. Ese sacerdote puede estar en los pecados más horribles y su unción sacerdotal en el nombre de la iglesia nos liberará. Este es el ejemplo que le pongo paralelo. Si a usted lo envía a la cárcel un juez, y ese juez puede ser un juez corrupto, espantoso, pero ese juez tiene el poder para encarcelarlo a usted.
ese mismo juez es el que tiene el poder para sacarlo a usted de la cárcel. Y el juez puede ser la corrupción más horrible, pero le dieron ese poder. Pues el sacerdote tiene ese poder contra el diablo. Y muchas veces esos sacerdotes le pertenecen al diablo o que viven en pecado. Sin embargo, cuando ejercen las funciones del ministerio de la iglesia, le tiene que obedecer el diablo e irse, a pesar de que el que está ordenando es un hijo del diablo por el pecado en que está. Estas son cosas extraordinarias que nos damos cuenta nosotros que solo pueden existir con el poder de Dios. Pero es muy delicado la convalecencia del pecado. Cuando nosotros no nos confesamos con frecuencia y de repente decidimos confesarnos, pues la batalla espiritual que ocurre en un momento de esos es muy grande y los espíritus del mal van a buscar todas las vías para tumbarnos de nuevo y van a tratar de tumbarnos más duro todavía para podernos hacer hundir más y hacernos sentir más indiferentes, más fríos, más alejados de Dios en cada caída. Y si nosotros tomamos el misterio de la reconciliación como un misterio divino, porque los sacramentos tienen origen divino, porque son orden celestial, están instituidos por Dios. La Eucaristía fue presentada a nosotros e instituida por el mismo Jesucristo con sus propias manos. El sacramento de la confesión Jesús mismo lo instituyó. El sacramento del bautismo Jesús mismo lo instituyó. Él mismo se hizo bautizar su humanidad, la humanidad que Él tomó, siendo Dios. Cada uno, Él mismo instituyó el sacramento de la confirmación, cuando envió a los apóstoles antes de ascender al cielo, les dijo: id a proclamar las buenas nuevas. El ángel que quedó allí después de que Jesús ascendió, que todos estaban mirando para arriba, les dijo: ¿qué hacen acá? Váyanse a hacer lo que Él les dijo, váyanse a terminar el trabajo que les mandó a hacer. Y esto es lo que tenemos que entender, que Jesús instituyó todos los sacramentos. Instituyó el sacramento del matrimonio. El primer milagro lo hizo en una boda y convirtió el agua en vino. Más claro no está ese sacramento, instituido por Jesús. Por eso es que Jesús fue muy enfático cuando dijo que lo que Dios une no lo puede separar el hombre, y que el hombre que se separa de su mujer no puede volver a casarse ni a unirse con otra. Y todo esto lo dijo Él con una claridad contundente, instituido todo sacramentalmente. Por eso este sacramento de la reconciliación es vital en nuestra relación con Dios. Si nosotros supiéramos el poder tan grande que hay detrás del sacramento de la confesión, nos confesaríamos con muchísima frecuencia, porque mantendríamos nuestra alma liviana, nos mantendríamos libres de espíritus. Miren que los espíritus están por acá en el aire siempre, porque aquí vivimos con ellos. A ellos también los desterraron al mismo lugar donde estamos nosotros. Esta es como una prisión, la vida terrenal. Ustedes saben que, paralelamente, dándolo como ejemplo, en una prisión terrenal donde hay sentenciados a vida y sentenciados a tiempo que no es vida, a sentencias temporales, los que están sentenciados a vida, que nunca van a salir, odian a los presos que van a salir. Y lo que quieren hacer es que esos presos que tienen salida en unos pocos años, o que van a salir de todas maneras en algún momento, que esos presos cometan un crimen por el cual los sentencien a vida también. Eso es lo que desean estos prisioneros que están sentenciados a vida, porque envidian y odian a los presos que van a salir. Pues eso es exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Aquí en medio de nosotros están los espíritus condenados eternamente. Nunca saldrán de esta prisión, jamás. Y estamos nosotros que podemos salir de acá si le obedecemos a Dios, si recibimos lo que Dios nos dio para salvarnos. Pero entonces estos demonios quieren que nosotros cometamos estos crímenes y estos pecados mortales para que quedemos sentenciados eternamente acá y nunca podamos salir. Y ese es el trabajo de ellos. Y Jesús baja, desciende y nos da a nosotros
el arma para mantenernos libres de ellos, para que el día que Él nos llame podamos estar en paz y podamos salir de acá. Eso es nada menos que el sacramento de la confesión. Por eso es tan importante mantener ese sacramento. Pero hay que tener en cuenta que esa confesión no puede ser la del hipócrita, no puede ser de aquel que se va a confesar y sabe que voluntariamente va a cometer ese pecado otra vez. Eso no puede suceder. Tiene que ser una confesión verdadera. Implorarle a Dios que nos dé ese dolor por el pecado que estamos confesando. Porque usted puede mirarse profundamente en su corazón sobre este sacramento como católico que es y piense, de todas las veces que yo me he ido a confesar, ¿cuántas veces me ha dolido el pecado que estoy confesando? Me ha dolido hasta el punto que he llorado, hasta el punto que siento que ofendí a Dios, que le hice daño al prójimo, que hice daño a mi alma, que por poco me condeno si me hubiera muerto así. He sentido eso, he sentido el dolor cuando estoy en la calle y veo gente perdida en el pecado y me duele el pensar que se pueden condenar. Puedo sentir amor por los que me odian y me calumnian sabiendo que están en pecado mortal y se pueden condenar por odiarme a mí. No porque yo sea nadie especial, pero el Señor mismo lo dijo que ya matar estaba también comprendido en el que odia a su hermano. El que llama a su hermano imbécil o estúpido ya pecó mortalmente porque lo odia. Por eso nunca se puede llamar estúpido o imbécil a ningún ser humano, porque eso es odiar a su hermano y eso es un pecado mortal. Y ese pecado mortal mata el alma. Por eso todas estas cosas las debemos tener nosotros muy claras, para que tengamos una conciencia de lo que es el pecado y también la conciencia de la necesidad de reconciliarnos con el Señor permanentemente. Que estemos en este ejercicio espiritual para que nuestra alma aprenda a ser humilde. Entre más se confiesa usted, sintiendo el dolor de sus pecados, más humilde es. Porque cuando usted confiesa sus pecados, lo primero que usted consigue es compasión, caridad, paciencia, tolerancia. Uno de los dones más maravillosos del sacramento de la confesión es aprender a escuchar. Ese es uno de los dones que da la confesión. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de los seres humanos solo saben hablar, no saben escuchar. Casi todo el mundo que viene a hablar con usted lo que quieren es contarle, pero no quieren escucharlo. No, siempre tienen mucho que decirle, pero muy poco que escuchar. Todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere hablar, pocos quieren escuchar, no tienen tiempo, no hay tiempo para escuchar. Entonces, este es el sentido verdadero de la reconciliación. Para reconciliarnos con Dios, primero tenemos que reconciliar nuestros corazones los unos con los otros. Porque el que tenga en su corazón una sola persona que no haya perdonado, nunca podrá ver a Dios. Jamás podrá ver a Dios. Porque si usted no perdona, Dios no lo perdonará. Y esto lo tiene que tener muy en claro. Nadie podrá entrar al reino de Dios si no ha perdonado, porque está vacío de Dios. Nunca Dios estará en su corazón si usted no ha perdonado a todo el mundo, si no ha perdonado. Y miren cómo es el perdón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos este instinto selectivo? ¿Cómo seleccionamos personas, seres humanos? Y hemos crecido despreciando ciertos seres humanos. Hay personas que no les gusta la gente de piel negra, hay otros que no les gusta la gente de piel blanca, hay otros que no les gustan los asiáticos, a otros no les gustan los pelirrojos, a otros no les gustan los pelicrespos, los pelidestos, los de la nariz acá, los que se visten así, los que hablan así, los que son de esta cultura, los que son de esta nacionalidad, o los que son de esta orientación política, o los que son de esta orientación religiosa, yo no sé. Tenemos un espíritu selectivo y solamente hay grupos que nos apetecen y aceptamos, los demás los rechazamos. Eso es precisamente no estar reconciliado con la humanidad. Nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros, reconciliarnos. Nadie puede estar dividido, porque si está dividido, ¿cómo va a entrar a la unidad? La unidad es la entrada al reino de Dios
donde todos somos sencillamente hijos de Dios, una familia humana en la cual no hay discriminación, no hay diferencia entre blanco y negro, entre judío y musulmán, entre ateo y entre hebreo, no hay absolutamente nada, todos somos lo mismo. Y por eso desde hoy yo debo hacer el ejercicio espiritual de la reconciliación antes de ir a confesarme en el confesionario, antes de ir al sacramento. Si usted se para en este templo a mirar a todos así como lo estoy mirando yo, usted podría decir que no tiene absolutamente ninguna diferencia con ninguna persona acá, porque sin importar quiénes son, qué es lo que representan, cómo actúan, qué piensan, usted los quiere igual, los acepta a todos. No le va a dar más atención a este porque es más rico o más importante. No le va a creer más a este porque es más inteligente. No va a aceptar a este porque es más bonito o porque se viste mejor o porque es una persona que me beneficia a mí personalmente en las cosas que me da, o una persona que me puede traer beneficios en el futuro, y quién sabe cuántas otras elecciones. Si usted puede pararse y estar seguro de que tiene un amor igual para todos, entonces usted está reconciliado. Eso es reconciliación. Si usted puede caminar por la calle y no sentir diferencias en su corazón con ninguna persona, a raíz de raza, a raíz de cualquier situación o circunstancia humana, si usted puede hacer eso, está reconciliado. De lo contrario, tiene que empezar a descubrir la reconciliación antes de que se vaya a confesar, porque si no, ¿de qué se está confesando? Si usted ni siquiera conoce el pecado, no lo conoce bien. Hay personas que no saben que es un pecado mortal. Le dice, mire, el pecado mortal primero se encuentran los 10 mandamientos, cada uno que se rompe es un pecado mortal. El Señor nos dio los 7 pecados capitales para que dentro de esos 7 capitales descubramos cuál es el veneno que daña todas las virtudes de los 10 mandamientos. Y esto está muy claro en el catecismo, muy explicado, desmenuzado, para saber cuál pecado es mortal. Para cometer un pecado mortal se necesitan 3 condiciones: pleno conocimiento, plena intención, acción. Uno tiene que conocer, tener eso. Nadie se va al infierno por cometer un pecado que no sabía que era pecado, pero al mismo tiempo hay personas que son ignorantes. ¿Qué es ignorante? Ignorante es el que sabiendo la verdad la ignora. Ese es un ignorante. El otro es un inocente, pero les aseguro que hay muy pocos inocentes en este mundo, muy pocos. Los inocentes de este mundo generalmente son niños o son personas especiales. Los demás simplemente son ignorantes, porque conociendo la verdad no la obedecen. Eso es ignorancia. Y el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Eso no hay escapatoria. El único que no se condenaría por una falta grave es un inocente. Así de que pensando en ese contexto, debemos entender de que ninguno de nosotros acá podemos ser inocentes, porque nosotros hemos recibido la Eucaristía, nada menos, el pan de vida. Esa Eucaristía tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo. Por eso es que Santa Teresa de Ávila vio en el infierno personas muy jóvenes, prácticamente como niños. Normalmente cuando un alma se condena no tiene edad, no se podría distinguir la edad. En el cielo, los espíritus de Dios en el cielo, en la gloria, no tienen edad, son eternamente jóvenes, pero uno no podría decir parece que tuvieran 15 años, no. Simplemente tienen una belleza que jamás se puede comparar con ninguna belleza que hayamos visto. Una juventud que no se puede comparar con lo que nosotros conocemos como juventud, porque todo lo que conocemos nosotros es imperfecto. Una persona joven en un cuerpo mortal está imperfectamente joven, porque si estuviera perfectamente joven no envejecería. Y por eso es que dentro del contexto de las cosas espirituales no existe la edad. Pero santos, yo tuve una experiencia en el infierno, pero yo vi los espíritus todos iguales, deformes de acuerdo al pecado. Santa Teresa de Ávila, como era una santa, y a ella la llevó su ángel guardián al infierno, Santa Teresa vio cómo en el infierno habían
jóvenes, o sea, como niños. Pero estos niños que ella vio, obviamente eran niños que ya conocían el pecado. Y para poder caer al infierno tienen que caer habiendo cometido pecados con las 3 condiciones. De lo contrario nunca podrían ser condenados. La iglesia se preocupa de que un niño que recibe la primera comunión es porque ya tiene un conocimiento pleno del pecado. Es más, no le dan la primera comunión sino que se confiesa. Y para que un niño se confiese tiene que saber qué es lo que va a confesar, tiene que saber que ha pecado. Y ahí le dan la comunión. Porque, ¿cuál es la responsabilidad? Que a partir de ese momento esa persona ya no es un inocente. Esa persona se convirtió en un miembro activo de la responsabilidad consciente de la iglesia. Y ya es un militante. El día que lo confirman, lo envían. La iglesia lo envía. Porque esos primeros años entre la primera comunión y la confirmación son una preparación, un alimento para el fortalecimiento del alma y fortalecimiento de la estructura, la doctrina, la fe, y luego ya es un misionero, ya lo envían para que en todo momento, en todo lugar esté presentando la luz en este mundo de tinieblas. Entonces vamos a concluir por decir que la reconciliación es una liberación. Nosotros perdemos la gracia del bautismo cada vez que caemos en pecado mortal, porque quedamos en todas las deudas del pasado, de las cuales habíamos sido exorcizados en el bautismo. Pero el Señor, al darnos la confesión, nos da la renovación del bautismo y volvemos a quedar en gracia con Él, en amistad con Él. Pero esto debemos mantenerlo frecuentemente para nunca enfriarnos y endurecernos, porque así terminaríamos terriblemente maldecidos por los espíritus del mal. Para terminar esto, voy a leerles a ustedes del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así: sal de la tierra, luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en un alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante un solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyes la última moneda. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros
que no, que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También has oído decir que dijo en los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le has hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro, ni un solo cabello. Que vuestro modo de hablar sea sí, sí o no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por iluminarnos, por darnos ese sentido profundo de la fe, por guiarnos para que en esta Cuaresma nos podamos confesar bien y podamos descubrir cuál es nuestro pecado, qué es el pecado realmente, qué es el arrepentimiento, y si entendemos bien qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida con relación a la reconciliación, si estamos reconciliados realmente, si vivimos en paz, si tenemos en el corazón la paz que Dios da a aquel que perdona y pide perdón. Pues le doy gracias al Señor por haberme permitido estar con ustedes en este retiro. Me continúo unido a todos ustedes durante el resto de nuestras vidas. Esperamos que nos encontremos en la gloria de Dios un día, y si el Señor tiene a bien traerme de nuevo a compartir con ustedes, lo haré con mucha alegría. Y por entre tanto, pues terminamos ya estas reflexiones del día.